En el capítulo de hoy conversaremos sobre jóvenes, tecnología e innovación, porque recientemente 14 emprendimientos de base científica tecnológicas vinculadas al agro resultaron ganadores del programa de aceleración Catálisis del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ahora podrán perfeccionar sus tecnologías y madurar su modelo de negocios. Para ahondar en esto y en diversos aspectos del emprendimiento en el sector, la inversión que requiere y también la importancia de la propiedad intelectual, nos acompaña al estudio Fernando Venegas, abogado y magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile, ejecutor también del programa Catálisis, pero que además cuenta con experiencia Venture Capital, propiedad intelectual y comercialización de tecnologías. Y como lo decíamos, ya está acá en el estudio con nosotros. Lo primero, muchísimas gracias por estar acá en Reporte Agrícola. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Oye, partamos hablando, bueno, si se está potenciando o no finalmente a este ecosistema de emprendedores en Chile. ¿Cómo lo ves tú? Yo he sido testigo en los últimos 16 años de cómo ha ido evolucionando el ecosistema, y por lo tanto lo que yo he visto al menos, y me ha tocado estar en las distintas veredas de este ecosistema de innovación y emprendimiento, yo he visto que ha ido una evolución bastante grande. Hoy en día, tanto a nivel de formación como a nivel también de capital estructural, yo creo que estamos muy bien posicionados en la región. Nos encontramos con distintos programas de aceleración de emprendimiento, cada vez nos encontramos con un número mayor de emprendedores a pesar de que somos un mercado pequeño. Tenemos fondos de inversión, tenemos centros de investigación, tenemos universidades que contribuyen también a generar conocimiento y tecnologías que finalmente pueden transformarse en emprendimientos. Obviamente estamos en un proceso, y esto es un proceso, esto es una carrera de largo aliento, es una maratón. No son los 200 metros planos y por lo tanto hay que tener paciencia, pero ya estamos viendo resultados. O sea, ya hay muchos emprendimientos que están en el área de foodtech, agroindustria o en temas de minería, o ya incluso tenemos nuestros primeros casos de éxito que son como Notco, como Corner Shop. Entonces ya tenemos también, eso es una muy buena señal de cómo el ecosistema va evolucionando. Y ahí lo hablábamos un poquito antes de ir al aire, el tema de los jóvenes, el rol que juegan los jóvenes. ¿Hay jóvenes interesados en el agro a través también de los emprendimientos? Ya, eso es súper bien particular, porque cuando uno analiza los ecosistemas más desarrollados, uno ve el perfil etario de esos emprendedores, y son emprendedores que en general tienen 40, 45 años. Ya. Y uno dice, ¿por qué? Porque en general son profesionales que ya tienen cierta experiencia, y eso hace que también esos procesos de emprender también sean un poco más exitosos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay vienen con un recorrido, con una experiencia, y empiezan, me imagino, a aplicar todo lo que han ido aprendiendo. Exactamente. En ecosistemas más jóvenes como el nuestro, nosotros tenemos que apuntar hacia los jóvenes. Ya. Pero hay que buscar un balance, porque por un lado tenemos que potenciar que existan jóvenes haciendo emprendimiento, enseñarles también a fracasar, no tener miedo a ese fracaso, que es algo que en nuestro país yo creo que es lo más difícil demasiado, al momento de emprender, ¿o no? Tal cual. Sí. Y ahí hay un tremendo desafío también de las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica. Yo sigo, y cada vez que tengo la oportunidad lo digo, tenemos un sistema de educación superior muy bueno, pero todavía estamos formando empleados. Les enseñamos a trabajar apatronados en una empresa. Incluso alguna vez nos decían acá que desde el colegio se debería venir con este impulso también. Si nosotros queremos hacer cambios en la mentalidad de los jóvenes, tenemos que entrar en etapas mucho más tempranas. Probablemente desde el colegio. Ya cuando entramos con cambios en las mallas curriculares en pregrado, ya es tarde. Ahora, viéndolo por el lado positivo, sí veo cada vez más jóvenes que se están motivando. Y eso también viene producto de la evolución del ecosistema. Y ahí esta evolución de los jóvenes entrando a emprender va de la mano muy de la sostenibilidad, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, al agro le preocupa mucho. ¿Es posible emprender bajo esta mirada? Yo creo que hoy en día no es posible conformar una empresa sin una mirada de sostenibilidad. Claro, tiene que estar. Y de hecho todas las grandes corporaciones y las grandes compañías ya no pueden pensar que su leitmotiv es incrementar los ingresos para su acción. Tiene que ser un pilar de parte del proyecto. Hoy en día yo no considero que exista una empresa sostenible en el tiempo que no tenga como un modelo de negocio un pilar fundamental la sostenibilidad. Y ahí hablábamos del rol que cumplen ustedes, que acompañan también a emprendedores. Hace poquito ahí se conocieron algunos. ¿Con qué se encontraron finalmente en esto? Me imagino que ahí desarrollan un análisis, los ayudan también a potenciar. ¿Cómo ha sido todo este proceso? En lo personal fue una experiencia, es la segunda vez que me toca estar a cargo de este programa, con distintos sombreros. En la primera versión, que este es un programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología, me tocó ejecutarlo, pero fue la primera camada de emprendedores que habían adjudicado Startup Ciencia, que es este fondo de la NIT que le entrega más de 130 millones de pesos a cada emprendimiento. Y nos encontramos con una realidad bastante disímil entre los distintos emprendedores,
pero sobre todo fue con un enfoque mucho más formativo, de entregar ciertas herramientas. Esta nos vuelve a tocar ahora como Grupo Zenit, nuevamente estar a cargo de Catálisis, pero vemos un escenario muy diferente. Hubo una evolución también del ecosistema, ¿ya? Y eso también uno va viendo por el perfil de emprendedores, con el nivel de formación con el que llegan, con temas que vienen mucho más resueltos de los que me tocó enfrentar hace 4 años atrás. Ya, cambió ahí un poco el perfil. Cambió un poco el perfil. Todavía nos encontramos con un grupo bastante heterogéneo de emprendedores que están en etapas mucho más tempranas, porque estamos hablando de emprendimiento de base científico-tecnológico. O sea, que hay un riesgo tecnológico alto, que el ciclo de vida también es más largo. Varios de ellos son ligados al agro, para que también hagamos... Mira, nosotros, de un universo de 56 emprendimientos con los que trabajamos, 14 eran vinculados al agro, en distintas regiones del país. Buena parte hay un porcentaje importante, y eso para mí es natural. Siempre saco el ejemplo de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda hace 20 años atrás, el 85% de su Producto Interno Bruto era producto de la exportación de agricultura, de fruta. Hoy en día, ellos no renegaron de esa potencialidad que tenían en la agricultura, pero hoy en día son tremendos desarrolladores de tecnología en el ámbito agrícola. Un desafío que podría ser perfectamente, que podríamos asumir perfectamente. Es lo que nosotros debemos hacer. Tenemos que aprovechar esas condiciones, tenemos que aprovechar la industria vitivinícola, tenemos que aprovechar la industria que nosotros tenemos y potenciarla. Sobre todo considerando el posicionamiento, imagino, de los últimos años. O sea, los últimos años nos hemos posicionado en la fruta, en la vitivinícola. Ha sido bien grande el espectro donde hemos estado posicionándonos. Totalmente, pero en agricultura hay unos desafíos tremendos. Mucho de lo que se está trabajando, a mí me ha tocado estar... el año pasado recibimos como empresa un premio en Emiratos Árabes y nos tocó ver cuáles eran los desafíos de Emiratos Árabes, cuáles eran los desafíos del sur de España, cuáles son los desafíos de California. Y hoy por el tema del cambio climático, hoy el tema de la agricultura del desierto se ha vuelto un tema prioritario para muchos países. La generación, la producción agrícola es un tema muy, muy relevante. Generar tecnología que permitan aumentar esa capacidad de producción con el menor impacto posible en los ecosistemas, ahora ya no hablamos de ecosistemas de emprendimiento, sino que en los ecosistemas propiamente tal, es una necesidad. Si uno analiza cómo esto ha tenido el impacto en Chile, vemos que por temas de, quizás no ocupo la palabra correcta, pero la desertificación ha avanzado casi hasta la 5ª región. Y eso implica nuevas formas de cultivo, nuevas maneras de manejo de uso de agua. Cambiar el switch. Cambia completamente la forma de producir. Y ahí, por ejemplo, ustedes tienen un tiempo, 5 meses, si no me equivoco, en donde me imagino que el trabajo, tratan de entregar las mayores herramientas posibles. ¿Cómo se hace eso también? ¿Cómo se va trabajando en este periodo? Varios aspectos, y es lo mismo que le transmitimos también a los emprendedores. Zenit no es que trabaje una persona, hay un equipo de trabajo atrás muy capacitado, muy comprometido y con mucha experiencia también. Efectivamente, en 5 meses trabajar con 56 emprendimientos es difícil, pero muchos de los que estamos en la empresa ya venimos trabajando hace más de 10 años, 15 años en esta materia. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Identificar rápidamente cuál era la necesidad y tratar, en la medida de lo posible, de generar un menú lo más personalizado posible para los distintos emprendedores. Entonces, hicimos un diagnóstico y a partir de esos diagnósticos generamos como una carta. Considerando que cada uno tiene necesidades algunas distintas. E industrias muy diferentes. Los tiempos de algunas industrias son muy diferentes. Volviendo al tema del agro, muchas veces en el agro se requieren hacer doble ciclo para probar una tecnología. Y eso implica inmediatamente, por ejemplo, pensar en tener alianza en el hemisferio norte para que los procesos se acorten. Por lo tanto, ¿qué es lo que tratamos de hacer en esos 5 meses? Principalmente enfocarnos en cuáles eran las principales brechas que ellos tenían y que son menos, en el materia de emprendimiento científico-tecnológico tiene que ver con el modelo de negocio, con la propiedad intelectual, con la salida a mercado, con el levantamiento de inversión y tratar de abordar de la manera más eficiente posible, en el poco plazo que teníamos, algunas de esas brechas. Y una de las cosas que nosotros consideramos que es una de las mayores debilidades que aún tiene nuestro ecosistema, tiene que ver con esa capacidad de vinculación. ¿Ya? El capital relacional sigue siendo nuestra mayor debilidad. La capacidad de conectar unos con otros, la capacidad de colaborar, es difícil. Generar lazos, generar todo. Exactamente. Ahora, viéndolo desde el otro lado, en materia de emprendimiento, por eso yo soy tan fan del emprendimiento, es una de las cosas que se da bastante. Solamente para contar una anécdota, hace un par de años atrás, 2018-2019, me tocó estar en California y me tocó estar sentado en el Cherry Board, donde estaban todas las empresas productoras de cereza de la región del estado de California. En una mesa bastante amplia, todas las empresas ponían en la mesa cuáles eran los desafíos y debilidades que tenían como industria, sabiendo que mejorando esas capacidades o resolviendo esos problemas iban a tener una mayor competencia entre ellas mismas.
pero a veces nos cuesta a nosotros entender que primero tenemos que resolver esos problemas generales para poder ser más competitivos. Y a veces nos ponemos a competir muy desde atrás sin tener resueltos esos aspectos mínimos. Por último, antes que se nos vaya el tiempo, el principal desafío que crees tú para los emprendedores del sector agrícola. Yo creo que es el mismo desafío que tienen todos los emprendedores, es el miedo a salir a mercado. Si yo puedo ir a vender, el mejor barómetro de mi negocio, de mi tecnología, siempre va a ser el mercado. En la medida que yo pueda hacerlo, tengo que arriesgarme. Y lo segundo es pensar en grande. Los desafíos hoy en día son desafíos globales. ¿Ya? Eso en agricultura, en minería, en cualquier industria. Y eso es súper importante tenerlo en consideración. Ese mindset está cambiando, eso sí, en nuestro país. Cada vez estamos pensando más global. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando, por esta entrevista. Mucho que aprender y muchos desafíos por delante también, me imagino. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Reporte Agrícola. Muchas gracias. Se nos fue rápido el tiempo.